auspician este programa. Muy buenas noches, televidentes. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general que vamos a abordar justamente en este programa que hemos preparado justamente para ustedes. En primer lugar, queremos felicitar a la comunidad de Fray Luis Beltrán. Días pasados se ha celebrado un nuevo aniversario de su fundación. A través de su intendente, Mariano Cominelli, hemos estado presenciando los actos centrales de dicha jornada, como así también la celebración, la fiesta con toda la comunidad de Fray Luis Beltrán. Quiere decir que para esa prestigiosa ciudad, pujante ciudad de muchísimos trabajadores del cordón rosarino, va nuestra salutación especial y muchas gracias por la calidez que nos han recibido justamente días pasados. En el inicio entonces de este programa y en el desarrollo, y como hacemos siempre, como es característica de todos los sábados, la mejor manera es comenzar con música. Y hoy con una voz interesante, galardonada en estos últimos tiempos, como es Sergio Vicen, un amigo del programa. Le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia, su visita, y vamos con su primera interpretación musical de este sábado por la noche. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombro, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar
más en mí. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Iniciamos entonces a transitar nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, y nos acompaña esta noche, agradeciéndole por supuesto su visita a nuestros estudios, Jorge Presensky, que trabaja, que coordina, que articula justamente un grupo que se llama FOSPE, ¿no? FOESPE. FOESPE. Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros. No, antes que nada, buenas noches a todos, buenas tardes. Y sí, es FOESPE, que es el Foro de Experiencias Pedagógicas de Rosario. En ese foro pedagógico de la ciudad, ¿cuáles son los ejes directrices que tienen justamente en el trabajo cotidiano? Bueno, FOESPE nace, haciendo un poco de historia, como un foro de experiencias pedagógicas, es decir, un lugar donde los docentes que hacían investigación educativa podrían difundir sus trabajos. Es decir, era el espacio que oía el trabajo o escuchaba aquel trabajo de investigación que a lo mejor no podía ser tenido en cuenta en algún organismo. Ese fue el origen, digamos, fue la idea fuerza que promulgó a la organización. Con el tiempo, FOESPE fue adquiriendo un mayor espacio dentro del campo educativo y por lo tanto un mayor espacio de producción de sus trabajos dentro de la praxis educativa. Con el tiempo, ese espacio de investigación pasa a ser un espacio de formación, es decir, que FOESPE ya no solamente hacía la investigación educativa y la difundía, sino que la empezaba a preparar y a formar. Hoy es un espacio de formación o de capacitación, si se quiere llamarlo así. Y, por ejemplo, ese espacio, ¿cuál es su radio de cobertura? ¿Cuáles sus alcances? ¿A dónde llega? ¿A qué tipos de docentes llega particularmente? FOESPE fue prácticamente un espacio, ya te digo, que admitía cualquier tipo de trabajo. Con el tiempo y la organización que empieza a tener fines de lucro y de capacitación, empieza a trabajar más en instituciones privadas que oficiales. Exacto. Es por una razón presupuestaria. Ahora, geográficamente empieza a trabajar en Centroamérica. ¿Por qué? Porque FOESPE nace
con algunos viajes que hacían investigadores educativos de la ciudad de Rosario a ciudades como México, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica. A partir de allí empiezan a tomar ideas, fuerzas de trabajo de investigación educativa que fueron ensalzándose en distintos colegios e instituciones privadas. Entonces, eso después baja nuevamente acá a Rosario y a partir de allí empieza a crecer la necesidad de formación que en este momento básicamente es para equipos directivos. Y por ejemplo, Jorge, teniendo este intercambio de experiencias pedagógicas con otros países, Sí. ¿cómo nos ubicamos nosotros, la Argentina, en este cuadro de situación de la educación? Bueno, nosotros, a lo mejor queda mal que lo diga yo, tenemos docentes buenísimos, es decir, el docente argentino por lo general es un docente muy lábil, es decir, es muy flexible, se va adaptando a distintas situaciones, quizás pequemos en aspectos organizativos dentro del sistema educativo, pero nosotros, yo lo considero que estamos en una postura bastante ventajosa, bastante ventajosa. Cuando se habla de innovación, de investigación, ¿cuáles son los aspectos más relevantes para poner después en la práctica de las unidades escolares y particularmente de gestión privada justamente este incentivo de la innovación, de la investigación? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que ustedes observan que presentan trabajos distintos docentes en relación a este aspecto? Bueno, lo más importante en estos momentos es el aspecto formativo, pero cuando nosotros hablamos de un aspecto formativo técnico, mucha gente asocia o el imaginario lo lleva a un marco teórico, pedagógico o educativo. Hoy en día lo que se está capacitando mucho es la gestión en los equipos directivos sobre los docentes. Es decir, en toda organización, institucionalmente las organizaciones tienen un gráfico, presentan un imaginario donde uno ve una pirámide directiva con departamentos de asignaturas, con docentes a cargo, con personal docente, no docente, personal también auxiliar. Y esos cuadros no marcan nada. Es decir, lo más importante que estamos trabajando ahora es la relación sociológica que hay en los estamentos límites. Esas relaciones sociológicas implican un aspecto formativo bastante importante dentro de la gestión. Entonces, lo que se está usando mucho ahora es utilizar analistas de gestión. Y ese trabajo de los analistas de gestión, una vez que hacen un diagnóstico, es llevado a los equipos directivos. A los equipos directivos, a través de un diagnóstico, se le dice cómo están y qué es lo que se sugiere. No podemos hablar de prescripciones, no hay prescripciones en la docencia, ¿no? La docencia es una organización, las instituciones docentes son organizaciones cuyo producto no es un producto tangible, ¿no? Como si fuera una empresa que fabrica zapatos o fabrica un determinado producto, sino que está formando, tiene un producto formativo. Entonces, ¿en qué se está basando este trabajo? En la necesidad de gestionar bien a los equipos para que los equipos trabajen dentro de la formación del alumnado. Por ejemplo, en esa capacitación y haciendo hincapié en los equipos directivos, sí. La pregunta es, porque como vivimos en una sociedad permanentemente en crisis, ¿esos cuerpos directivos de hoy, comparado a otros tiempos, mantienen los liderazgos? Ese es el tema. Bueno, uno de los puntos es ese. Más que nada las capacitaciones no apuntan a los marcos teóricos como antes. ¿Por qué? Porque el docente generalmente conlleva un marco teórico, sino que apuntan al trabajo de liderazgo, al trabajo de manejo de conflictos, al trabajo de manejo de negociación, que tampoco pueden ser aplicados como si fueran un campo de marketing. Esto no es coaching, no son elementos
de mercadotecnia, pero sí son sugerencias de trabajo que se trabajan con role-playing, con prácticas ejemplificadoras y todo, para trabajar en los equipos de gestión. Nosotros tenemos una idea a través de la experiencia que ponemos la comunicación fundamentalmente como estrategia de liderazgo y como estrategia de gestión. Fundamentalmente la comunicación. Es decir, trabajamos sobre 4 patrones de conductas que son en el trabajo experimental. Trabajamos sobre la conducta de un agresivo, trabajamos sobre la conducta de un asertivo, la conducta sobre un agresivo inhibido y sobre la conducta de un inhibido. Son cuatro patrones de conducta que surgían a través del estudio que se hizo de los directivos, según las características de ellos, obviamente. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos charlando de este tema tan importante en nuestro programa que hacemos justamente todos los sábados en este horario. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María, gran variedad de mercadería para tu negocio, elaboración propia de productos lácteos, especialidad en quesos, precios muy competitivos. Distribuidora La María, Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La pregunta que te quería hacer es justamente, ¿cómo ha habido inclusive un cambio generacional significativo en la docencia? ¿Se entiende en su plenitud el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, que eso evidentemente va a beneficiar a una gestión institucional, educativa, ¿no? Sí. Bueno, como primera medida, nosotros dentro de los análisis que se hacen, el profesor del sistema educativo argentino es un profesor que tiene distintas horas. En los otros países, por ejemplo, en países europeos no es así. Es decir, el profesor tiene un cúmulo horario en una institución. Acá están haciendo esfuerzos por unificar carga horaria en una institución y eso facilitaría las cosas. ¿Por qué? Porque el docente se integra más, está más relacionado y tiene un sentido de pertenencia más intenso en la institución en la que él está residiendo. En ese caso vos tenés una experiencia del Colegio Español. Sí, del Parque España, el colegio es decir, ahí trataban justamente concentraban. Claro, exactamente. Las horas, se concentraban las horas en el tema del sí, docente. Sí. Inclusive en la época del Colegio Internacional Parque de España, en que estuve trabajando yo, había compañeros nuestros que eran compañeros españoles que trabajaban aquí y que tenían una carga horaria limitada en horas, no era la nuestra, de 44 horas legislativas, y también tenían la predisposición semanal
en determinados cursos, es decir, no daban más de 9, 10 horas por semana en un curso, sino que tenían un sistema más equitativo y de más lapso con el alumnado del curso individual. El contexto quiere decir mucho, indudablemente el contexto quiere decir mucho. El contexto generacional también hace que la sociedad, en una sociedad donde hay más individualismo, obviamente, los elementos de esa sociedad son más individualistas, y si nosotros hacemos el carácter transitivo, esto se tendría que transmitir en la docencia. Y por ejemplo, pero el trabajo en equipo es importante, debemos apuntar a ello fundamentalmente. Y por ejemplo, Jorge, en el final, la incorporación de los avances tecnológicos a la educación. Sí. ¿Es absorbido en líneas generales por toda la docencia, o aún todavía falta trabajar mucho más en eso? Sí, yo creo que hace falta. Lo que pasa que es un problema también de elementos y recursos. No solamente de recursos humanos, sino también de recursos físicos. Porque equidad, hay intencionalidad de equidad. Igualdad, hay intencionalidad de igualdad de oportunidades, pero a veces lamentablemente eso no se da. Nosotros, ¿cuál sería la aspiración que tenemos que tener? La aspiración es que todos puedan acceder a las distintas plataformas y a los elementos innovadores que hacen a la educación, o sea, que representan un recurso auxiliar que también facilitan la actividad del docente. La actividad en el sentido pedagógico, porque obviamente también el docente, hay elementos o coberturas que cualquier elemento tecnológico no lo puede cubrir, ¿no? Como estamos hablando de un valor moral, un valor ético de transferencia, allí no hay elementos tecnológicos que valgan. Claro, exacto. Pero bueno, yo creo que debemos apuntar a equipos directivos fuertes, sólidos, para que transmitan un buen trabajo que redunde en un beneficio o un buen rendimiento educativo, ¿no? Jorge, ha sido muy amable por estar con nosotros por favor, y abordar por esta favor. temática tan importante. Hoy le hemos dedicado mucho tiempo a educación. Y muchas gracias por invitarme. No, por favor. El Foro de Experiencia Educativa de Rosario a tu disposición. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros vamos a una pequeña pausa, vamos a estar con el concejal y electo diputado provincial Chumpitaz, charlando sobre los temas importantes de lo que se vienen a partir de diciembre en la legislatura, y vamos a cerrar, habíamos dicho recién, con temas de educación con la licenciada, una conocedora de los temas educativos como es justamente Alicia Pintus. Vamos a la pausa y luego seguimos, y ya estamos con Gabriel Chumpitaz. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente.
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y estamos con Gabriel Chumpitaz. Bueno, en primer lugar, Gabriel, felicitaciones, electo diputado provincial. Así es, muchas gracias por la invitación. No, por favor, han recorrido toda la provincia, Así llevando su discurso, sus propuestas, y evidentemente cuando uno habla siempre con Gabriel Chumpitaz, siempre encuentra un tema común denominador, ¿no? Un tema que además lo apasiona, que es la seguridad. Sí. ¿Qué dificultad que es este tema de la seguridad en todo el territorio provincial, Gabriel? Sí, es un tema que si bien se trata en toda la República Argentina, puntualmente en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, y más puntualmente en la ciudad de Rosario, nos afecta mucho. Y es el tema que todos los santafesinos te mencionan, no solo en campaña, sino fuera de la campaña. No es un tema de agenda, sino es un tema permanente, la seguridad o la inseguridad. Y me parece que tenemos que darle un enfoque diferente. Ya no podemos hablar solo de narcotráfico, sino tenemos que hablar de droga, entendiendo que existe una matriz de oferta y demanda en un negocio ilícito que es la droga, y que manifiesta la oferta con el narcotráfico y manifiesta la demanda con el consumo. Tenemos que hablar de cuestiones de educación, puntualmente, no solo la educación formal, a través de la escuela para los niños, sino también la educación alternativa, que nosotros la planteamos a través del deporte. Tenemos que hablar de otros temas que ya no se limitan a los ejes que componen un sistema integral de seguridad, ejes marginales como la penitenciaría, la policía y la justicia, sino que tenemos que dar un paso más y hablar de cosas mucho más profundas, como la educación, obvio. Gabriel, por ejemplo, la policía actual, la policía de hoy, ¿está preparada justamente para trabajar fuertemente en este tema tan delicado y tan complejo además, ¿no? Me parece que tenemos que ir de cara a una profesionalización de la fuerza. Hoy le está faltando un poco a la fuerza policial esa capacitación, le está faltando no solo capacitación, sino respaldo político, en donde un gobernador, y esperemos que el próximo gobernador así lo haga, le dé respaldo a la policía para defender a los ciudadanos de bien, para defender a los ciudadanos que trabajan, que estudian, que hacen deporte, al ciudadano que quiere vivir tranquilo, que quiere salir a la puerta de su casa, que quiere ir a la parada de colectivo y no quiere que le roben. Una policía que esté del lado de ese ciudadano y no una policía infiltrada por las mafias, por el narcotráfico y cosas que vemos comúnmente. Me parece que esa profesionalización de la fuerza viene de la mano de una reforma policial y por eso lo proponíamos nosotros en la campaña, una reforma policial muy profunda, donde se sanciona a esos policías que se mezclan con el delito y el narcotráfico y en donde se premia a los policías que hacen las cosas bien. Ahora, realmente, por ejemplo, en la ciudad de Rosario es alarmante la situación que se vive. Todos los días nos enteramos de balaceras distintas, ya no solamente en la periferia de la ciudad, sino en cualquier lugar geográfico de la misma. ¿Se llega a esto por omisión? ¿Cómo se llega a esto realmente, Gabriel? Esto es un combo explosivo que se viene dando en el transcurso del tiempo por muchas situaciones. Por situaciones netamente políticas, por situaciones geopolíticas o geoestratégicas de implementación en nuestro territorio del narcotráfico y el copamiento de la ciudad de Rosario puntualmente, y también por la falta de planificación, o sea, la decisión política, pero también la falta de planificación que hay en la materia, o la improvisación. Siempre se trató de ocultar el tema de seguridad o inseguridad y no se abordó de manera contundente. Me parece que nosotros tenemos que trabajar de manera paralela la reforma policial, la reforma procesal penal, que también lo planteamos en campaña, que tiene que ver con terminar con esa maldita puerta giratoria que nos hizo tanto daño a los santafesinos, y reformar los procesos penales que se refieren puntualmente a la prisión preventiva. No puede ser que una persona roba, comete un delito y a la semana siguiente está cometiendo otro. Exacto. Me parece que eso tiene que tener un límite en la sociedad. Y esto no es algo que digo yo
porque sí. Esto está basado en estadística, el 80% de los delitos está cometido por reincidentes, con lo cual tenemos que trabajar muy fuerte ahí. Pero no solo trabajar en la reforma policial y la reforma procesal penal, sino que tenemos que trabajar en cuestiones de educación a largo plazo, cuestiones culturales. Nosotros tenemos que volver a la cultura del esfuerzo y hacer entender a las nuevas generaciones que hay un camino de bien, hay un camino positivo, que es estudiando, que es trabajando, que es haciendo deporte. Desde la legislatura, por ejemplo, más allá de llevar a cabo justamente estas leyes que puedan modificar este tipo de cuadro de situación, ¿qué pensás llevar adelante justamente en la legislatura como para ir, no digo resolviendo, pero por lo menos cambiando algunas circunstancias? Porque el vecino, que inclusive nos mira permanentemente, siempre se pregunta, bueno, pero en la práctica, en lo cotidiano, en lo diario, ¿cómo se puede ver una mejora, por ejemplo, Gabriel? Bueno, claramente si nosotros logramos reformar o instalar una reforma policial, se va a ver en lo cotidiano, porque el policía que hace las cosas bien va a estar respaldado políticamente, y el policía que hace las cosas mal va a ser sancionado de manera muy dura. Eso se ve en la práctica cotidiana, en la práctica diaria del accionar policial. Lo mismo con la penitenciaría. Me parece que de la mano a una reforma policial hay que trabajar en cuestiones relacionadas a las cárceles. Y por eso yo siempre propongo el tema de cárceles industria. Yo no estoy de acuerdo con que el preso que ya fue condenado esté generándole un gasto al Estado. Yo considero que el preso tiene que volver. No solo tiene que reinsertarse nuevamente en la sociedad, pero tiene que devolver el daño que ha cometido de alguna manera. La manera es paralela, capacitándolo y trabajando. Por eso las cárceles de industria son tan exitosas en muchos lugares del mundo. Y me parece que es una forma de demostrar que es una sociedad donde se hacen bien las cosas, una provincia donde se hacen bien las cosas. O sea, y por eso siempre hago la analogía con el deporte. Cuando haces mal las cosas te sacan tarjeta amarilla. Exacto. Y cuando haces las cosas peor todavía te sacan tarjeta roja. Bueno, acá lo mismo. Me parece que no basta solo con sancionar, con que la justicia sancione. Me parece que hay que reinsertar a las personas, pero a través del esfuerzo y del trabajo. Gabriel, por ejemplo, vos hablas mucho sobre la capacitación de la fuerza, ¿no? La pregunta es, que seguramente la habrás analizado y la habrás estudiado, ¿cómo están hoy justamente las escuelas de policía en el aspecto educativo, formativo de esa gente que sale rápidamente a la calle, inclusive donde se ha incorporado mucho personal femenino, y algunas cuestiones que uno ve cotidianamente, con el celular en la mano, muchos de los chicos jóvenes, ¿no? ¿Cómo cambiamos justamente este tema de las escuelas de policía, donde hay que formarlo, donde hay que enseñarle para sacarlo a la calle? Sí, lo primero que hay que hacer es recuperar la escuela de cadetes, lo que antiguamente se conocía como escuela de cadetes, se transformó en una oportunidad en el Instituto de Seguridad Pública, que en teoría le ha aportado mucho a los cadetes, pero en términos prácticos le ha aportado poco. Y esto lo ve uno con los policías más antiguos, que ya tienen 10, 15 años de servicio, ve que tienen otra preparación a los últimos. Otra cosa que hay que hacer es la territorialidad. Es muy difícil que un policía que nació, por ejemplo, en Vera, en el norte, se pueda desempeñar bien en la ciudad de Rosario. Se siente lejos de su familia, no conoce la ciudad. Estamos hablando que Vera tiene casi 25.000 habitantes y en Rosario hay 1.100.000. Es verdaderamente una selva la ciudad de Rosario. Entonces me parece que hay que hacer esa división de nodos y esa división territorial donde las personas se sientan cómodas en su trabajo. El policía tiene que sentirse cómodo, tiene que estar orgulloso de vestir el uniforme. Yo siempre digo que me gustaría vivir en una sociedad donde dos personas sean valoradas como nadie. Uno es el policía que cuida a nuestros hijos y el otro es el maestro o las maestras que lo educan. Bueno, no creo que sea un mundo ideal, creo que es un mundo al que podemos llegar, es una sociedad a la que podemos llegar, la ciudad de Rosario, la provincia, inclusive el país. Pero para eso hay que trabajarlo, para que el policía sea una persona capaz, hay que brindarle herramientas, logística, capacitación, pero primero que todo eso hay que inyectarle doctrina, que quiera ser policía y que no esté allí solo por una jubilación, que no esté allí solo por... Como una alternativa laboral muchas veces buscando se ha dado. Un trabajo, claro. Que no esté solo para tener una obra social, que realmente sienta el uniforme. Mira, hay un ejemplo clarito que cuando le preguntan a los marines de alta elite, la primera pregunta que le hacen es ¿por qué elige ser marín en lugar de elegir ser pirata? Claro. Bueno, esto es lo que hay que preguntarle al cadete que ingresa a la fuerza. ¿Por qué elige ser policía si podría ser perteneciente a una banda narcocriminal? Claro. Bueno, hay que realzar el uniforme, la institución, para que la gente quiera ser policía y no quiera pertenecer a una banda narcocriminal.
Si me permitís, vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en nuestro programa. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos charlando con Gabriel Chumpitas y estábamos hablando sobre proyectos, sobre iniciativas que vendrán en lo sucesivo en la legislatura, pero como concejal actual me imagino que a pocos meses ya de dejar esta función, ¿cuáles han sido las satisfacciones más importantes, los logros que se han conseguido desde el Consejo, Gabriel? A 5 meses de terminar mi mandato, en diciembre terminaré mi mandato como concejal, tuve la posibilidad de hacer muchas cosas. Más de 1.700 proyectos he presentado, algunos que han avanzado, otros que no, muchos que tienen que ver con la seguridad, pero otros que tienen que ver con el futuro de la ciudad y no con la seguridad. Por ejemplo, el transporte, nosotros propusimos los minibuses eléctricos, minibuses con recarga fotovoltaica a través de paneles solares en punta de línea, que no solo mejoran por el tamaño el tránsito en la ciudad de Rosario, sino que aportan al medio ambiente. Ese es un proyecto que la verdad me gusta mencionarlo porque en algún momento se va a llevar adelante en la ciudad de Rosario. Y un tema, el mundo va para ese lado. Claro, y un tema central, que es el transporte, ¿no? El transporte en la ciudad de Rosario. Otro de los temas también tiene que ver con las energías renovables y es la iluminación pública, los semáforos y la videovigilancia urbana alimentada por paneles solares y energía fotovoltaica. Esto es un proyecto de 16 años dividido en cuatro periodos de 4 años, dividido en los 6 distritos de la ciudad de Rosario, y también considero que en algún momento va a salir adelante ese proyecto y va a salir de un cajón, porque el mundo va para allí y Rosario no queda exenta del mundo. Es un proyecto, la verdad, que ambicioso, pero creo que se puede concretar. Y obviamente en seguridad propusimos muchas cosas que tienen que ver puntualmente con la creación de la Secretaría de Seguridad, que hoy actualmente no existe una Secretaría de Control y Convivencia. Propusimos la implementación de armas taser, que son armas de electrochoque, para la policía y para las fuerzas de seguridad que actúan en Rosario. Propusimos los polígonos virtuales. Justamente vos me hablabas de capacitación de las fuerzas policiales. Me parece que es una cosa que tenemos que implementar en la provincia de Santa Fe, que son polígonos virtuales para poder capacitar previo a las armas de fuego a los policías. Esto sucede con un piloto de avión que utiliza un simulador, un camionero utiliza un simulador, bueno, lo mismo con un arma de fuego. Hemos propuesto puntos inteligentes, hemos propuesto prevención del grooming,
este gran problema que tenemos gran problema. en la Argentina en general, que es el acoso sexual vía redes y vía internet de los jóvenes. La verdad que hicimos muchas propuestas en el Consejo y algunas salieron, otras no, pero estoy muy contento con lo que hicimos como concejal en estos 3 años y medio. Gabriel, hay un aspecto importante ya en el final, desde el punto de vista cultural, inclusive fundamentalmente, que es el tema de las colectividades, ¿no? El foro de colectividades del Consejo, en el cual te ha encontrado a vos como un eje principal de esta organización y de este trabajo. ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes de la inclusión de distintas y diversas colectividades en la ciudad? El Foro de Colectividades, siempre digo, fue uno de los espacios que más alegría me dio en el Consejo Municipal. En la ciudad de Rosario hay más de 70 colectividades, activas cerca de 55. Estamos hablando de italianos, españoles, japoneses, árabes, libaneses, brasileros de todo tipo, peruanos, africanos. Y la verdad que hemos encontrado allí un espacio donde se mezclan cuestiones gastronómicas, culturales, educativas. Y puntualmente el domingo estamos haciendo una actividad allí en el Paseo de las Colectividades, que es Oroño, frente al laguito, Oroño y Cochabamba, Oroño en el Parque Independencia. Y tiene doble sentido. Primero, la integración de la comunidad con las colectividades, el vecino con las colectividades, y segundo, la ocupación del espacio público en algo positivo como es la gastronomía y la cultura, los bailes de las distintas colectividades. La verdad que me dio mucha felicidad y creo que es, al ser Rosario una ciudad que fue fundada por inmigrantes, y lo digo como hijo de inmigrantes, creo que es el camino. Y un proyecto ambicioso que tiene que ver con las colectividades, obviamente, es determinar a Rosario como la capital nacional de las colectividades. Creo que en el futuro vamos a poder lograrlo. Y prácticamente ya lo amerita. Ya lo amerita, no solo por la fiesta, no solo por la fiesta nacional de colectividades, sino después por todo un trabajo ardoroso durante todo el año. Sí, bueno, todas las semanas nosotros trabajamos en el Banco Municipal, en el auditorio del Banco Municipal, se presenta una colectividad todas las semanas hay un aniversario, todas las semanas hay un almuerzo, hay una cena, hay tareas culturales, gastronómicas. La verdad que las colectividades trabajan los 365 días del año. Es una de las mejores actividades que tiene el Consejo Municipal, el Foro de Colectividades. Así es. Gabriel, ha sido muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a una pausa y luego entramos a charlar con Alicia Pintus, también de educación. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María, gran variedad de mercadería para tu negocio, elaboración propia de productos lácteos, especialidad en quesos, precios muy competitivos. Distribuidora La María, Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el final de nuestro programa estamos con la licenciada Alicia Pintus, ex supervisora, evidentemente ha transcurrido su vida en la educación, ¿no? Por distintos estamentos de la misma. Gracias, Alicia, por estar con nosotros.
Gracias, Daniel, es un gusto para mí estar aquí, Bueno, como siempre. conociendo tu experiencia y tu trayectoria y tu recorrido permanente por diversos lugares, ¿cómo se ve la educación hoy? Se ve complicada, ¿no? Creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad y en particular de nuestra historia como nación. Creo que le está pasando también a otras naciones en el mundo, en el que los cambios son tan rápidos en lo social, en la ciencia, en la tecnología, por lo tanto en el mundo cultural, y la educación formal, por lo menos, parece quedar un poco atrasada respecto de las necesidades que la época está demandando. Y Alicia, por ejemplo, ¿no será un problema? Porque cuando uno escucha los discursos políticos, pocas veces se escucha líneas de trabajo en el área de la educación. Al no involucrarse justamente las autoridades, los gobiernos particularmente, va perdiendo esta vigencia de la educación y ponemos en tapa otros temas en primer lugar. Puede ser que sea así. La educación es una inversión a muy largo plazo, podríamos decir. Lo que nosotros estamos padeciendo hoy, de muchas cosas que nos quejamos, criticamos, miramos con nostalgia otras épocas, no empezó hace un año o hace 2 años, empezó mucho más atrás y fue lento, gradual, invisible, porque tenemos que pensar, cuando hablamos de sistemas educativos, que el trabajo en países como el nuestro, con una extensión geográfica tan dilatada, con realidades regionales tan diferentes, no es fácil encontrar criterios que sean unificadores. Los tuvimos a lo mejor en la generación del 80, lo tuvieron los padres fundadores de la patria, pero eran otros tiempos. La velocidad de los cambios no era la que tenemos hoy en día. Nosotros llegamos a este mundo y no existía la tele. Claro. O prácticamente no estaba difundida de la manera en que la tenemos hoy, y la cantidad de cambios que hemos tenido en nuestros aparatos celulares en los últimos 20 años es impresionante, envejecen rápidamente. Claro. Esos cambios, cotidianos, muestran además que tenemos cambios profundos en todos los otros sentidos que hacen a la vida productiva y a la vida social. Entonces, claro que en cuanto a la educación, puede ser que estemos transitando también estas problemáticas que hacen ver que, otras épocas con nostalgia, con mucha nostalgia posmoderna, podrían haber sido o fueron mejores. No sé si fueron mejores, tuvieron problemas diferentes a los nuestros y quizás, claro, y tuvieron más tiempo para resolverlos. Si vos pensás en los planes de estudio hasta los 80, teníamos planes de estudio que eran de la década del 50, del 40, y seguían estando como vigentes. No se notaba en la escuela que los planes de estudio eran viejos. Empezaron a notarse cuando los cambios en la sociedad fuera de la escuela se hicieron tan rápidos que había que cambiar lo que se enseñaba porque estaba en desuso, porque estaba obsoleto. Bueno, eso es una dimensión que la tenemos que contemplar. La otra es la de los valores. Y, por ejemplo, muchas veces contigo hemos hablado sobre la educación en valores, ¿no? La escuela democrática, la educación democrática. ¿Estamos lejos justamente de poner en práctica con los docentes esta educación en valores? ¿Los docentes de hoy interpretan fielmente la educación en valores? Yo creo que tienen una gran conciencia del problema. Quizás lo que no tienen son las herramientas, porque cuando nosotros pensamos en valores, no es tan sencillo encontrar qué es lo universal que tienen la tolerancia, el respeto, la justicia, los que queramos elegir en nuestra escala. Scheller decía que los valores, es gran sistematizador, sí, ¿no? Que los valores eran universales, pero la captación era subjetiva y era epocal, podríamos decir. Había épocas en que había cosas que no se veían, no las podía ver la humanidad en ese momento, si no, no hubiéramos tenido una sociedad esclavista, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que cuando los docentes se enfrentan con los niños en el aula,
y los adolescentes, cada uno de ellos tiene contextos de donde provienen, familiares, sociales y demás, con escalas de valores y prioridades diferentes a lo mejor de las que serían las deseables. Eso es producto de una, digamos, lo deseable va a ser producto de una negociación en donde veamos cuáles son, diría de la Cortina, la ética de mínimos, ¿no? Aquellos mínimos pilares sobre los que tenemos que asentar todo lo demás y donde no puede haber diferencias. Pero ¿cómo trabajamos para llegar a esos mínimos en lo cotidiano, desde una visión en donde a lo mejor la familia de ese alumno sale a robar para vivir? Y yo digo, la escuela le voy a enseñar que robar está mal. Claro. También va a haber otros ejemplos acerca de eso que le pueden decir, bueno, uno está el que roba a punta de pistola y también está el que roba de guante blanco. Claro. Ahora, por ejemplo, Alicia, en estos últimos tiempos uno va observando y con preocupación el alejamiento por parte de los padres de involucrarse en los procesos educativos de sus hijos. Más allá de las dificultades cotidianas que vos expresabas recién, ¿cómo logra una unidad escolar poder aglutinar o involucrar justamente a la familia en el proceso? Es un trabajo artesanal, diría yo. Es un trabajo de comunicación humana y sistemas humanos. Es entender que la educación es un encuentro entre personas semejantes antes que diferentes y que en ese encuentro mutuamente nos perturbamos, nos enriquecemos, aprendemos y que si bien el destinatario privilegiado es el niño o el adolescente que está en la escuela, pensemos en la educación obligatoria, ¿no? Sus familias no dejan de estar fuera de ese alcance, de esa función educativa, porque nadie sabe cómo tiene que hacer para educar a los hijos, lo aprendemos con los hijos. Entonces, espacios para dialogar, espacios no para indicarles lo que tienen que hacer, porque esas serán decisiones que tomen las familias, pero sí donde se puedan compartir esas problemáticas que son perennes, diría, porque todos pasamos por alguna vez la etapa de la adolescencia de los hijos y no sabíamos qué hacer, todos hemos pasado por distintos momentos de la historia de la humanidad cuando criamos un niño, una niña en esta época o en cualquier época. Entonces, quizás es que la escuela busque maneras más atractivas de encontrarse y de establecer diálogos donde las diferencias nos enriquezcan. Yo creo que muchas veces también los padres se desentienden porque a veces la escuela pone un discurso único, hegemónico, donde dictamina lo que tienen o deben hacer al interior de sus familias. No sé si ese es el mejor mensaje para que nos acerquemos. En todo caso, compartir y escuchar podría ser muy bueno. Y, por ejemplo, la escuela no habrá perdido, en el final, ¿no? La última pregunta te hago. ¿La escuela no habrá perdido en los últimos tiempos el liderazgo que en otros tiempos tenía como una institución respetada por la sociedad? Yo no sé si el liderazgo. Yo creo que lo que perdió es el reconocimiento que tenía. El liderazgo lo sigue teniendo porque la escuela sigue siendo un lugar donde se convocan un montón de cuestiones que otras instituciones sociales no lo resuelven ni lo tienen en cuenta. Lo que ha perdido es ese prestigio que tenía de estatua de bronce. Y bueno, a lo mejor está bien que lo perdiera y que desde ese lugar con mucha resiliencia comience a repensar cuál es la tarea sustantiva que nos convoca cuando estamos dentro de una institución educativa, cuando formamos parte de un sistema en el que estamos educando a las generaciones futuras y entender que nuestra acción como institución, como directivos, como docentes, se extiende mucho más del año en el que yo tengo a los alumnos. Se extiende por muchísimos años, quizás 30, 40 o 50 años la vida que tenga ese niño como adulto, muchas de nuestras acciones habrán dejado huellas. Esperemos que sean huellas, siempre digo yo, no que sean heridas, ¿no? Claro. Claro, y en el final, la última te hago, la última preguntita, te pido sintéticamente. El trabajo en equipo de las escuelas, ¿se puede lograr un trabajo en equipo? Sí, sí, se puede lograr. A ver, lo que pasa es que no hay recetas. El trabajo es a través de una comunicación y un buen líder que pueda escuchar.
Creo que necesitamos ser escuchados para poder después hablar, y muchas veces no escuchamos. Exactamente. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Gracias a Hablar vos. sobre aspectos generales tan importantes de la educación. Nosotros vamos a una pequeña pausa y en el final nos vamos con buena música y con la visita de Sergio Vicen. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María, gran variedad de mercadería para tu negocio, elaboración propia de productos lácteos, especialidad en quesos, precios muy competitivos. Distribuidora La María, Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Nos vamos entonces hasta el otro sábado con la voz y la visita de Sergio Vicen. Muchas gracias, Daniel. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha enseñado por vaquiano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en 1000 amores que me van a hablar de amor.